porque yo como comandante estoy arriesgando la vida a mis soldados y no estoy haciendo nada, estoy haciendo el papel de un payaso que está caminando con 36 hombres donde todo el mundo lo está viendo. Pero las operaciones se hacen con inteligencia, se hacen con puntos de control. Y entonces yo estaba dividido en tres puntos, por decir, estoy explicando, estoy en la 9:72, ¿cierto? Y por decir otra escuadra que son 10, yo estaba aquí con 10 hombres, tenía otros 10 hombres, por decir, unas 10, 15 cuadras hacia allá, y otros hombres más o menos 15 cuadras hacia allá. Teníamos información humana, la información humana es la que nos dan los campesinos. Mire, la guerrilla está andando de civil, de camuflado, con armas cortas, con armas largas, y nos está censando. Era un grupo nuevo que estaba posicionándose en ese punto. Les estoy hablando de Sonsón o de Cocorná. ¿Que alguien conoce Cocorná? Entonces resulta que es el suroriente antioqueño, para que nos ubiquemos. La gente decía, mire, vinieron a mi casa y me preguntaron cuántos éramos y me dijeron que no podíamos salir de la casa sin permiso. Entonces la gente tenía que pedir permiso para poder salir. Inclusive los fines de semana solamente dejaban salir uno. Y el resto de familia quedaba como en garantía de que esa persona volviera. Y nosotros comenzamos a notar que las personas llegaban con cosas extrañas que bolsas de leche. Yo les decía, ya la gente no tiene plata. Llegaban con bolsas de leche pero en polvo, que eso es típico de la guerrilla. Hay una cosa que se llama, ellos cogen el maíz, lo dejan secar, lo muelen, le echan azúcar, y eso de la guerrilla no necesita cocinar en el monte. Comen eso con agua y eso es muy nutritivo. Es como sobre la guerrilla de esa manera. Y entonces llegaban con cigarrillos, con cosas muy extrañas. Todo eso lo muevo a desarrollar operaciones militares. Teníamos informaciones de inteligencia técnica, que eso es por radios, o sea, nosotros tenemos radios que interceptan señales de celulares, que es el caso de la liberación de Ingrid Betancourt y todo eso que dicen que fue perfidia, que ya les explico qué es eso. Entonces nosotros escuchamos también a la guerrilla y sabemos qué hacen. Entonces, los estamos mirando, están en tal punto. Entonces uno también juega esa estrategia, no sabe en dónde están las marcas. Ellos les botan, la inteligencia técnica le bota un sitio aproximado de donde está saliendo la señal, y uno se mueve con relación a eso, con relación a las informaciones de inteligencia. Y resulta que la unidad, la que yo tenía, entró en combate el día 7 de agosto a las 5:30 de la mañana, a las 5:05 de la mañana, y a las 5:07 de la mañana otra contraguerrilla, o sea, otros 36, otra persona que está al mando de otra unidad, entró en combate alrededor del cerro que yo estaba. Como decir, yo estoy en el funicular de Monserrate abajo, y eso está pasando al respaldo de Monserrate. La unidad que entró en combate mía, donde yo no estaba, yo debajo un bandido, con arma, con una granada de fusil, cartuchos largos, cortos, explosivos, tenía su equipo de las FARC, tenía documentos de las FARC. La otra contraguerrilla dio de baja a otro bandido vestido exactamente igual, con los mismos indumentarios, y nos asesinaron a un soldado. Eso fue en agosto. Yo caí en una mina en diciembre de ese mismo año, agosto del 2005. Y ahí perdí pues mi pierna derecha, perdí la visión de este ojo natural, pero no veo absolutamente nada, solo veo por en ese momento yo no le veo los ojos a nadie, ni le veo la cara a nadie, escasamente se alcanza a ver un poco, veo terriblemente mal. Por eso siempre que voy a otro lado, siempre que no conozco, voy acompañado de alguien, pero conduzco. Se dirán, esa cosa tan contradictoria no ve, pero conducen. Yo decía, pero es que, mire, yo no puedo coger un carro, ni siquiera un taxi, porque no sé si está lleno. No puedo leer un letrero de boceta ni siquiera con gafas. Con gafas me cuesta trabajo ver el televisor, pero puedo ver un montículo de un carro que está delante mío. De noche casi nunca conduzco. No puedo sin gafas, es como si tuviera los ojos cerrados de noche. Pero eso lo hago porque he decidido no limitarme. Estudié en la Universidad Externa de Colombia, terminé materias de Derecho, estoy representando preparatorios, hice una especialización en Gerencia Integral de Obras, hice como 5 cursos, ya. Todo eso pasó
después de la mía, porque dije, esto no me puede frenar, y si la guerrilla acabó con mi cuerpo, no puede acabar con mis intenciones, con lo que yo quería. Toda mi familia somos 6 hermanos, tengo 2 hermanos que son pilotos de la policía, uno de avión, otro de helicóptero, mi hermana es de la Fuerza Aérea. Mi papá era la policía, mi papá lo asesinó, como les dije, las FARC. Yo dije, esto no puede terminar así, por eso decidí estudiar, decidí seguir adelante. Después envié el grado de teniente, de capitán como primer puesto en mi promoción, siendo una persona, yo tengo una incapacidad del 97% en el 2005, cuando en ese año veía por este ojo 20/20, que supuestamente es una visión perfecta. Ahorita veo 20/400 y los pronósticos es que aprenda braille, porque voy a perder mi vista totalmente. Pero decidí que esto no se podía quedar así, y decidí continuar mi vida, me casé, tuve 3 hijos, ya no me puede tener más. Y yo estaba en eso, estaba en proceso de recuperación, estaba en el hospital, pero qué sorpresa cuando yo me encuentro que ese muerto que había dado en combate ese día, donde yo no estuve, me llevó a prisión. ¿Por qué? Porque es que una ONG, pero yo voy a hacer el audio, hay muchas ONGs que tienen propósitos de verdad, derechos humanos, de ayudar a madres, cabezas de familia, etcétera, muchos propósitos, pero hay ONG que están al servicio de las organizaciones de las FARC, del ELN, de las AUC, porque es que curiosamente los militares terminamos subvencionando, dándole recursos a la guerrilla por la parte política, que es la parte que más duele, por la parte que más les da recursos. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cometer errores operacionales dentro de la legalidad pueden llevar a un militar a la cárcel. Por ejemplo, en ese año, en esas zonas minadas donde no había comunicación telefónica y que hoy día tampoco la hay, no entra un funcionario de la Fiscalía del CETI a hacer un levantamiento de cadáver. Entonces, por la inexperiencia se fue un cadáver, ¡rin!, al helicóptero, ¡rin!, hasta luego. Y entonces las zonas dicen, ¿a usted quién le dio la orden de sacar el cadáver? No, mi comandante. ¿Y él es autoridad oficial? No. Listo, sí. Él modificó la escena de los hechos. Hay militares presos porque cuando se hace una operación militar se conjugan muchos factores. No es que vamos a mandar a estos ya que se den candela. Cuando hay una operación militar hay una parte oficial de operaciones que es el que mueve las tropas en un departamento, en un municipio. Está el comandante de una unidad que tiene a su mando fácilmente 3.000, 4.000 hombres, que está en una capital, en un municipio principal, en una cabecera, en un batallón, en una cosa con cemento y ladrillo. Está la parte de inteligencia, entonces ellos se reúnen para decir, mire, tenemos este problema, tenemos estas tropas, estas informaciones, vamos a neutralizar a esos bandidos. Pero entonces, como ya de ese cadáver que yo les dije se sacó sin una orden judicial, sino nadie entra, pero tampoco nadie le dice sáquenlo. Entonces él tiene que sacar a ese bandido con ese armamento, porque si la tropa se hace ahí alrededor a cuidar a un muerto, nos han atacado las tropas y nos han aniquilado pelotones completos. Que luego la guerrilla está así, pero se unen, ellos se comunican. Entonces nosotros no podemos cuidar un cuerpo, y alzar un cuerpo de un bandido con armamento y todo eso son imposibles. Y entonces dicen, esa reunión no fue una reunión operacional, sino fue un concierto para delinquir. Concierto para delinquir es cuando yo me asocio contigo decimos vamos a robar a nuestra compañera. Y no es una reunión operacional, sino es una organización para delinquir. Y entonces nos meten los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos generales en tiempos de paz, en tiempos de guerra, y dicen, esa persona no hacía parte del conflicto, entonces es persona protegida. Entonces los delitos por persona protegida, delitos de lesa humanidad, son delitos que a nuestros militares están dando 35 y 40 años de cárcel, que no se les rebaja un solo día, ni aunque trabajen, ni aunque estudien, ni aunque enseñen. Diferente, o sea, mira la diferencia, un bandido de las FARC llegue y mata a una persona, no voy a criticar un programa en específico, le dan 8 años, trabaja, estudia, salen 4, el que se portó bien, entonces salen 3. Entonces una persona que ha matado
lo que quiera, ha dedicado su vida a ser un delincuente, sale en 3 años. Yo militar que entró a la escuela militar, ¿qué le costó? Dicen, nosotros somos los únicos militares que pagamos, los únicos seres humanos que pagan porque le saquen la leche. Entonces usted hizo una carrera de 4 años, es profesional en ciencias militares, que es una carrera, lo formaron, pasa a recibir una pena de 35 y 40 años de cárcel. Entonces uno dice, es mejor ser bandido. Muchos militares están pensando de esa manera, porque hagan lo que hagan, salen en 3 años, pero un militar, miren mi edad, yo tengo 34 años, los delitos que a mí me imputaban por la muerte de ese bandido, me dan 45 años, 70, 80 años, es una cadena perpetua. La Constitución dice que están prohibidas las penas crueles, inhumanas, la pena de muerte y la cadena perpetua están prohibidas en Colombia. Para mí no sería una cadena perpetua. Yo digo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Será que mi familia siendo militar, yo entré a una escuela militar, me formé, siempre fui el primero, y entonces maté a una persona? ¿Para qué? Entonces los medios de comunicación llegan y les dicen, por un ascenso. Mentira. Nosotros ascendemos cada 5 años, sí y solo sí. Primero, cada vez se hace una evaluación de folio de vida. ¿Y cuál es la evaluación? Si cumplió con la calidad exigida o no calidad exigida. ¿Y qué es cumplir? No hacer cosas que están por fuera de la ley. No solamente muertos, eso es totalmente intrascendente. Si un militar da 10 muertos, o 1 o nada, eso ni lo asciende más rápido, ni aumenta el sueldo, porque nosotros nos cambia el sueldo cada 5 años. Todos los tenientes ganan lo mismo, todos los capitanes. Entonces tampoco se gana más. Que viaja al extranjero, imagínense. Yo viajé al extranjero en la escuela militar por ser en ese tiempo el segundo puesto, me lo dieron por premio, en un intercambio a Chile. Y yo era estudiante como ustedes en este momento, es decir, el mejor estudiante de este salón, lo vamos a mandar en intercambio a Chile. Esa es la única vez que yo puedo salir al exterior, pero fue por reconocimientos académicos. Y sin jactarme de lo que he sido siempre, mi mamá nunca supo que es para una pensión, una matrícula, porque siempre estuve becado. Esa es mi historia. Entonces yo le decía a la fiscal, ¿usted cree que una persona como yo le mostré esto es lo que yo fui antes de esa baja que me llevó a prisión? Yo le dije, después de todo lo que hice, de esa muerte, le dije, ¿usted cree que ese es el actuar de una persona que es bandida? Y ella decía, pero es que usted tiene que saber. Yo, pero ¿qué tiene que saber? Primero, no estuve en el lugar de los hechos. Pero es que usted es el comandante. Yo decía, ¿y qué? Es como decir que el gerente de una empresa tiene la culpa porque un empleado suyo robó, mató, etcétera. Hizo lo que quiera. Es que la comparación es exactamente la misma. Pero es que usted es una organización jerarquizada. Y le dije así, pero es que yo a nadie le mandé a matar. Y los soldados lo dicen. Y se practicaban muchas pruebas técnicas, que es una cosa que es reconstrucción de hecho. Entonces se midió, se miraban las trayectorias y tenían los ángulos. Y esos son técnicos y peritos de la Fiscalía del CT, y todo arrojó a mi favor. Y habían testimonios y todo eso, pero resulta que esa ONG y las ONG se pelean de errores, como que le digo, ¿usted quién tengo que sacar del cuerpo? Y por esas cosas, esos detalles insignificantes, dicen, usted modificó la escena de los hechos. Por eso están condenando a nuestros hombres. A mí me privaban de la libertad año y medio por 3 cosas, porque era un peligro para la sociedad, o sea, una persona inválida, si es legal, que tengo arraigo, o sea, que tengo familia, que tengo esposa, que necesito tratamiento médico. Y yo siempre decía a la gente, el único que sabe mi padecimiento es mi compañero de celda, que era el que me ponía el suero, el que me traía la comida, porque pronto se rompió en prisión. ¿Usted cree que a alguien le importó? Mientras mi amigo el cebollero falsificó, permeó exámenes y estaba en la casa. Entonces miren la desproporción. Yo pedí, cámbiame la medida de aseguramiento por domiciliaria, ni siquiera la miraron. Nació mi hijo yo estando en prisión y pedí permiso, no, es que usted es un peligro para la sociedad. Y solamente pude estudiar, hacer mi especialización estando detenido en los cursos con el CENE y todo eso, con el permiso del director del establecimiento penitenciario, que él se pegó de encontró así un pronunciamiento que hizo un magistrado, por otro permiso que le pidió otro interno, ya le permitieron todo. Dijeron, claro, mándala a estudiar
porque él solamente se le restringió su permiso, su libertad de locomoción. La responsabilidad suya, ¿qué hace con esa persona? Desde que lo tenga privado con la libertad. Y resulta que yo estaba en una privación de la libertad no por ser culpable, sino preventiva. Entonces todos los argumentos que me llevaron para estar detenido, por ser un peligro para la sociedad, porque yo podía manipular unas pruebas, eso ya es una cosa procesal, unas pruebas que solo las tiene la fiscalía, y que yo me podía evadir la responsabilidad del proceso, o sea que yo me iba a volar. Si el día que me dictaron la orden de aseguramiento llegué a la fiscalía y le dije, aquí estoy, y qué degradante uno llegar y que le tomen fotos, o sea, teniendo esa vida y que le tomen fotos, le tomen huellas, y usted va a ser detenido con unas esposas cuando usted representa una institución del Estado. Son cosas duras para uno. Pero cuando llegó el juez pues una persona muy dura, regañó a mis abogados, cuando se equivocaban mis abogados, a la ONG, a la fiscalía, cuando habían cosas por fuera del derecho. Le dijo a la fiscalía, dijo, ¿qué proceso más irregular? Dijo, es un proceso del 2005. Usted dirá, pero está el Palacio de Justicia, que es más viejo. Decía, pero es que usted, mire todo lo que usted hizo violando todas las garantías. Y a mí me dieron la libertad por vencimiento de términos, porque no se van, primero porque la fiscalía no hizo absolutamente nada, solamente era un discurso, es que él era el comandante y él sabía, y él era un campesino porque no estaba en una orden de búsqueda. Entonces yo por eso les digo, ¿cuántos censos de miembros de las FARC, del ELN existen? No existe ninguno. Hay campesinos, hay guerrilleros que ni siquiera tienen cédula de ciudadanía, totalmente indocumentados, es una realidad a gritos. Pero la fiscalía tiene esos argumentos para privar a una persona militar de la libertad. Me dieron libertad por vencimiento de términos, ya pasé la etapa de juzgamiento en primera, me absolvieron. Y ahorita estoy en segunda instancia, que es tribunal, porque la fiscalía sigue con el mismo discurso. Si él no estaba, pues él era el comandante y tenían que saber. Y el bandido que está muerto no es bandido porque no figura en una orden de búsqueda. Entonces, pues, la verdad son cosas que yo quería comentarles. No sé si de pronto me extralimité en decirle cosas de mi ámbito personal, pero esa es la vida de un soldado. El soldado que ustedes ven, que tal vez es un anónimo, pero tiene familia. Cuando ustedes les hablan de fuero militar, inclusive tengo mis dudas de eso. Porque dice el fuero militar va a investigar los delitos del servicio. ¿Quién determina que son delitos del servicio? Es que la diferencia para que sea la justicia penal militar ordinaria es quién califica si esa muerte fue del servicio o no. Y eso pasó en mi caso. Mientras yo estaba en el hospital, la ONG presionó, dijo, no, es que es una persona protegida porque no es bandido. Y ese discurso se cree. Y me cambiaron de una vez de jurisdicción, y digo, pues listo, bien. Pero entonces, esa es la diferencia, que a mí me apliquen 45 años cadena perpetua a que me apliquen una muerte normal de 15, 18 años, estando con pruebas, con testimonios, con pruebas técnicas. Entonces, la inseguridad jurídica es bastante grande, lo que es el fuero penal militar. Así lo aprueben, la incógnita es la misma, ¿qué determina que sea muerto el servicio o no? Ustedes se van a dar cuenta quién lo va a hacer. Entonces son muchas reflexiones que nos tienen que llevar a mirar que esa cooperación internacional, institucional, que todos los medios que se dan para la fuerza pública y para el Estado, no tienen un fin de matar colombianos, que la guerrilla, sea quien sea, son colombianos. Que el ejército no está en contra de un proceso de paz, porque es que nosotros, siempre ha dicho el ejército de Uribe, porque no, a nosotros no nos importa quién sea el presidente, porque nosotros no votamos. Nuestra misión es una sola, garantizar los bienes de las personas. Entonces, pues la verdad quería compartirles eso. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté de acuerdo, que igual dijimos que este era un diálogo, aunque solamente dialogué yo. Y no sé, pues les agradezco esa oportunidad de haberme permitido pues conocerlos por medio de estas aulas de clase. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Comentario en contra? Nada. No está bien. Muchos de nosotros estamos, pues no sé, creo que al menos debe haber una persona más que comparte la posición que yo.
tengo en este momento y aunque no estuve en toda la charla, siento que muchas veces nosotros vemos lo que nos muestran los medios de comunicación, quizá lo que nosotros vemos desde afuera y no nos limitamos a ver qué es lo que realmente pasa dentro de este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, pues, creo que su caso es una muestra de que, pues, efectivamente, así como pues no habrá personas malas en esas instituciones, hay personas que dan toda su vida por el país. Sí, esa es la reflexión de la cual partir. O sea, formes en un criterio juicioso, pero con conocimientos, con argumentos, pero no lo que nos ven los medios de comunicación, que muchas veces son mentiras. Lo que yo les decía, el caso de la Blue, y ya para terminar una cosita muy chiquitica, ahí salía, no sé si ustedes ven esta semana, que en el centro de reclusión militar de la PM13 había un coronel que metía prostitutas y salió una foto, él desnudo y eso. Yo conozco esa foto fue tomada en el año 2005, no tiene nada que ver con el establecimiento penitenciario. Y yo escuchaba todo ese montón de cosas y yo me leí el artículo y decía, esto no es verdad. Están dañando la imagen de una persona, de un coronel que está detenido. Yo llamé a la Blue y le dije, mire, denle la oportunidad de que esa persona se exprese, estudien, háganle un estudio a esa fotografía y miren que esa fotografía fue tomada hace 8 años. Y en otro lado totalmente diferente, para que semana venga a decir que eso fue en el establecimiento penitenciario, que dicen que es una vagabundería y todo eso. Yo llamé a la Blue, y hablaron eso y habló la esposa del señor coronel y dijo, sí, esa foto fue una infidelidad de mi marido, ya la reconoció, que fue en tal lado y pueden verificar el escenario de donde fue tomada. Después le digo, y no le estoy haciendo propaganda negra a la revista Semana, sino también le he dicho a los comunicadores sociales la responsabilidad que ustedes tienen al decirle a todo un país una verdad, pero con una fotografía que fue tomada hace 8 años y diciendo que había sido allá. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar. Le agradezco su comentario. Es que también no estoy parte de ninguna de las dos, pero son dos partes delineándose por grandes, porque normalmente son movidos por grandes, y si no bajamos esos grandes nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso es cierto, demasiado cierto. Por eso les decía que la gran cantidad de guerrilleros están engañados o obligados. Esas son cabezas que reúnen para unos intereses personales. Decían, nosotros tenemos derechos a tomar descanso. Sí, claro, ¿cuántos colombianos con su trabajo honesto pueden adquirir a un yate, estando con una van y todo eso, y teniendo la tranquilidad que sus propios hombres, o sea, sus hijos, están muriendo por sus ideas estúpidas allá? Mientras están haciendo esa cantidad, dicen que queremos la paz, pero mire todo lo que está pasando todos los días. Eso es verdad. Yo solo tengo palabras de agradecimiento porque usted logró un cambio social en Saravena y es un cambio social que debe ser multiplicador en todos nosotros. Mientras nosotros podemos dormir tranquilos en nuestras camas y estamos tan alejados de la guerra, muchos soldados en este momento están combatiendo por nosotros. Pues muchas gracias. Mira, es otra cosa, mire, nadie se imagina cuando se va a acostar a dormir, que cuando está en su camina, un soldado, mire, a mí es que yo vivo acá, yo vivo en el Calán, yo no soy estrato 50.000, ni nada de esa vaina, y yo miraba en las noches, mire, fue muy difícil aprender a caminar en Antioquia porque es que allá son cerros, y cuando comencé a caminar, había una montaña, una noche de aguacero y entonces uno camina a una distancia prudencial, pero la noche más pegadito para uno no perderse porque uno se pierde el de adelante, y comenzó esa oscuridad y a cerrarse la cordillera y yo comencé a perder de vista el del frente y luego yo caminaba era por lo que escuchaba sus pasos, pero con ese aguacero ya no escuchaba sus pasos y entonces yo como lo veía por los rayos. Entonces el rayo, yo veía ya, llegó un momento en que la cordillera daba la vuelta y yo llegué, y yo me estrellé, yo mato, y uno entra en crisis. Entonces yo decía, alguien estará pensando que yo estoy aquí muerto del miedo, caminando porque yo sabía que a este lado había un río y que se me cayó un soldado al río y quedó colgado a su portamochila. Alguien estará pensando en ese colombiano que está caminando a esa hora, yo estaba muerto de terror.
Me pasó eso y yo hoy día me pongo a recordar cosas como esas y sí, el soldado es una persona valiosa y yo lo digo no porque yo sea militar, lo digo por todos los soldados que están prestando el servicio militar, empezando desde ellos por lo que están de carrera. Yo te agradezco mucho ese comentario porque es algo que uno normalmente no hace cuando se va a dormir. Créeme que una oración, y mucha gente me pregunta qué puedo hacer por usted, yo pues una oración, más que todo. Yo pienso que eso es lo que me ha ayudado a mi proceso y todo eso, y la tranquilidad, porque a pesar de haber estado, así como la FARC me quitó mi humanidad, pero no me quitó mi sentimiento, mi vocación, tampoco me lo hicieron unas rejas. La tranquilidad de los actos, eso es lo que yo les digo a usted, la tranquilidad de no mirar la plata fácil, ni dádivas, ni todo eso, eso no tiene precio. Que yo cuando me despedía a mis hijos por esa, y mis hijos, o sea, chao, papá, no, eso es mortal. No hay como haber ni fortaleza para no ser más expresivos en este momento, repetir, como cuando me estaban tomando las huellas y tomando fotos como un bandido, es mi hija Sofía, decía Sofía. Y en este momento lo hago, porque son cosas muy duras. Yo te agradezco ese comentario. Te ponen otra clase, ¿cierto? Agradezco mucho. Okay.